La Biblia está repleta de relatos fascinantes y uno de los más emotivos es el de Ruth la Moabita. Pero ¿quién fue realmente Ruth? ¿Por qué su historia, aparentemente sencilla, se convierte en una pieza fundamental del linaje del Mesías? En este relato exploraremos cómo la lealtad, la fe y la providencia divina se entrelazan para formar una narrativa que trasciende las eras. Prepárate para descubrir cómo una mujer extranjera llegó a ser una figura central en la historia de Israel y en la línea genealógica de Jesús. La historia de Ruth se sitúa en una de las épocas más convulsas de Israel, el tiempo de los jueces. Este período, descrito en el libro de los jueces, se caracteriza por ciclos de desobediencia, opresión y liberación. En medio de esta inestabilidad, se levantan figuras de jueces que intentan guiar al pueblo de Dios. Jueces 21-25. Es en este contexto de dificultades y sufrimiento que se desarrolla nuestra historia, marcando el escenario para una narrativa de esperanza y redención. Durante este tiempo, Israel enfrentaba una grave hambruna, una calamidad que forzaba a muchas familias a buscar sustento fuera de sus tierras. La falta de alimento era un desafío constante que a menudo obligaba a las familias a tomar decisiones desesperadas. La hambruna no solo afectaba el cuerpo, sino también el espíritu del pueblo, llevándolos a cuestionar su fe y su relación con Dios. En los próximos minutos comprenderás la importancia de la historia y experiencia de Ruth en el contexto actual, y descubrirás los misterios que rodean la vida de esta mujer que tuvo un papel crucial en la Biblia. Pero primero, si quieres aprender más sobre estos estudios detallados de eventos bíblicos, comenta abajo "Quiero". Así sabré si debo crear contenido nuevo como este. Aprovecha y suscríbete al canal. Aquí encontrarás estudios completos todos los días. Estoy seguro de que no querrás perdértelo. Es en este contexto que encontramos a Elimelech, un hombre de Belén, que decide llevar a su familia a la tierra de Moab en busca de mejores oportunidades. Ruth 1:1. Esta decisión, aunque práctica, los lleva a una tierra extranjera, con costumbres y dioses distintos, una elección que cambiará el curso de sus vidas de manera dramática. Moab, aunque geográficamente cercano, representaba un mundo completamente diferente, lleno de incertidumbres y desafíos. El período de los jueces muestra a un Israel esforzándose por conservar su identidad y asegurar su supervivencia. En este entorno, la historia de Ruth aparece como un rayo de esperanza en medio de la adversidad, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la providencia divina no abandona a aquellos que confían en él. Este contexto de sufrimiento y fe es esencial para entender el impacto profundo de las decisiones de los personajes principales. Elimelech, un residente de Belén, optó por emigrar a Moab junto a su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Quilión, debido a la severa hambruna en su tierra natal. Ruth 1:2. Moab, un país vecino, ofrecía la promesa de sustento, pero también era una tierra con una historia conflictiva con Israel, caracterizada por tensiones y diferencias religiosas. Esta migración no fue solo un cambio de ubicación, sino también un reto a su identidad y fe. La familia de Elimelech se estableció en Moab y comenzó una nueva vida. No obstante, la tragedia pronto los golpeó cuando Elimelech falleció, dejando a Noemí viuda en una tierra extranjera. Ruth 1:3. Esta pérdida fue devastadora para Noemí, no solo emocionalmente, sino también económicamente, ya que en la cultura de la época, la viudez significaba vulnerabilidad y dependencia. Con el tiempo, los hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfa, integrándose aún más en la sociedad moabita. Ruth 1:4. Esta integración demuestra la capacidad de adaptación y supervivencia de la familia, pero también introduce nuevas dinámicas culturales y religiosas en su vida.
La presencia de mujeres moabitas en la familia refleja un cruce de culturas y creencias que enriquecerán y complicarán sus vidas. Después de aproximadamente 10 años, otra tragedia afectó a la familia. Malón y Quilión también fallecieron, dejando a Noemí y a sus nueras viudas. Ruth 1:5. La situación de Noemí se volvió aún más desesperada, enfrentando la soledad y la pobreza en una tierra extranjera. Este momento de sufrimiento y pérdida es crucial en la historia, ya que prepara el camino para el retorno de Noemí a Belén y la decisión trascendental de Ruth de acompañarla. La muerte de Elimelec fue un golpe devastador para Noemí, dejándola en una posición de gran vulnerabilidad. En una sociedad donde el sustento y la protección de una mujer dependían en gran medida de los hombres de su familia, la pérdida de su esposo significaba enfrentarse a una realidad incierta y peligrosa. Noemí se vio obligada a depender de sus hijos y de la bondad de extraños en una tierra que no era la suya. Con la muerte de Malón y Quilión, Noemí se enfrentó a un dolor aún mayor. La muerte de sus hijos no solo la dejó sin protección, sino también sin esperanza de continuidad familiar. En el contexto bíblico, los hijos eran vistos como una bendición y una promesa de futuro, y perderlos implicaba una gran desolación y una aparente interrupción del plan divino. Ruth 1:5. La desesperación de Noemí refleja una profunda crisis personal y espiritual. Ruth y Orfa, sus nueras moabitas, también se encontraron en una situación precaria. La viudez en el antiguo Israel y Moab significaba aislamiento y dificultad para encontrar seguridad y sustento. Sin embargo, a pesar de la tragedia, Ruth demostró una lealtad excepcional hacia Noemí. Mientras Orfa decidió regresar a su familia en Moab, Ruth eligió acompañar a Noemí en su viaje de regreso a Belén. Ruth 1:14. Esta decisión marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían el curso de sus vidas. El retorno de Noemí a Belén, con Ruth a su lado, fue un acto de coraje y fe. La esperanza de Noemí de encontrar apoyo en su tierra natal y la decisión de Ruth de abandonar todo lo que conocía por amor a su suegra nos muestran la profundidad de su relación y su confianza en la providencia divina. La tragedia en Moab no solo subraya el dolor y la pérdida, sino también la resiliencia y la fuerza del amor y la lealtad en tiempos difíciles. Cuando Noemí decidió volver a Belén, ofreció a sus nueras la posibilidad de quedarse en Moab y rehacer sus vidas. Ruth 1:8-9. Orfa, tras una gran angustia, optó por quedarse en Moab, despidiéndose de Noemí con lágrimas. Su elección, aunque dolorosa, fue pragmática y basada en la esperanza de encontrar una nueva familia y estabilidad en su tierra natal. Orfa representa una opción comprensible y humana frente a la adversidad. Ruth, por otro lado, tomó una decisión completamente diferente. Con una determinación firme, se negó a abandonar a Noemí, pronunciando su famosa promesa de lealtad: donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Esta declaración no solo muestra su amor por Noemí, sino también su fe en el Dios de Israel. Un compromiso profundo que transformaría su vida para siempre. El regreso a Belén fue una prueba de fe y valentía para ambas mujeres. Al llegar, enfrentaron la mirada y el juicio de una comunidad que recordaba a Noemí, pero no conocía a Ruth. Noemí, llena de amargura por las tragedias sufridas, pidió ser llamada Mara, que significa amarga, reflejando su dolor y desilusión. Ruth 1:20. Sin embargo, Ruth se mantuvo a su lado, demostrando una lealtad inquebrantable y una esperanza en el futuro. Las decisiones de Ruth y Orfa destacan la importancia de las elecciones que hacemos en la vida. Mientras que Orfa eligió la seguridad y la familiaridad, Ruth optó por el sacrificio y la fe. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones.
y cómo nuestras acciones pueden tener un impacto profundo en nuestro destino y en el de quienes nos rodean. La elección de Ruth de seguir a Noemí fue el comienzo de una historia de redención y bendición que resonaría a lo largo de las generaciones. Cuando Ruth y Noemí llegaron a Belén, era el inicio de la cosecha de cebada. Ruth 1:22. Este detalle, aparentemente menor, es significativo, ya que la cosecha representa un tiempo de renovación y esperanza. En medio de su sufrimiento, este nuevo comienzo simbolizaba una oportunidad de reconstrucción y provisión. La llegada en esta temporada también marcaba el inicio de una serie de eventos providenciales que cambiarían sus vidas. Los habitantes de Belén se sorprendieron al ver el regreso de Noemí, especialmente acompañada por una joven moabita. Las miradas curiosas y las preguntas revelaban una mezcla de bienvenida y recelo. Noemí, consciente de su cambio de suerte, expresó su amargura, pero Ruth, con su actitud laboriosa y su fe, comenzó a ganarse el respeto y la admiración de los pobladores. Ruth 1:19-21. Este contraste entre la desesperación de Noemí y la determinación de Ruth preparó el terreno para los acontecimientos venideros. Ruth, decidida a mantener a ambas, pidió permiso para ir a los campos a recoger las espigas que dejaban los segadores, una práctica permitida por la ley de Moisés para ayudar a los pobres y extranjeros. Levítico 19:9-10. Esta decisión refleja su valentía y disposición para trabajar arduamente a pesar de su condición de forastera. Ruth confió en la providencia divina para guiarla a un campo donde pudiera hallar gracia y provisión. El campo donde Ruth fue a espigar pertenecía a Boaz, un pariente de Elimelech, aunque Ruth no lo sabía en ese momento. Ruth 2:3. Este encuentro fortuito no fue solo una casualidad, sino una manifestación de cómo la mano de Dios dirigía sus pasos. La llegada de Ruth al campo de Boaz marcó el inicio de una relación que traería bendición y redención, no solo para ella y Noemí, sino también para el futuro de Israel. La resolución de Ruth de acompañar a Noemí a Belén es una de las demostraciones más poderosas de lealtad y fe en la Biblia. Al declarar, «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ruth 1:16. Ruth no solo se comprometía con su suegra, sino que también adoptaba una nueva identidad y una nueva fe. Este acto de amor y devoción no era una simple promesa, sino un cambio profundo y significativo en su vida. En el contexto cultural de la época, esta decisión era sumamente valiente. Ruth, siendo moabita, estaba dispuesta a abandonar su tierra, su familia y sus dioses para unirse a Noemí en una sociedad que probablemente la recibiría con desconfianza y prejuicio. La decisión de Ruth desafía las normas y expectativas sociales y muestra una fe inquebrantable en el Dios de Israel. El compromiso de Ruth también destaca la importancia de las relaciones humanas y el poder de la fidelidad. Su decisión de permanecer con Noemí no solo cambió su propio destino, sino que también tuvo un impacto profundo en la vida de su suegra. A través de su lealtad, Ruth se convirtió en un canal de bendición para Noemí, demostrando cómo el amor y la devoción pueden transformar situaciones de desesperación en esperanza. La historia de Ruth y su determinación nos enseña sobre la importancia de la lealtad y la fe en nuestras propias vidas. Nos invita a considerar cómo nuestras decisiones, basadas en el amor y la fe, pueden tener un impacto duradero y significativo, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de aquellos que nos rodean. Al llegar Ruth y Noemí a Belén, la ciudad se conmocionó por su llegada. Ruth 1:19. Noemí, que había dejado Belén con su esposo e hijos, regresaba ahora viuda y sin hijos, acompañada únicamente por su nuera moabita.
Esta escena de regreso estuvo marcada por la sorpresa y la curiosidad de los habitantes de Belén, quienes apenas podían reconocer a Noemí tras los años y las dificultades que había sufrido. Noemí, al ser recibida por la comunidad, expresó su amargura y dolor diciendo: «No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha tratado muy amargamente». Ruth 1:20. Este cambio de nombre reflejaba su profunda tristeza y su sensación de que Dios había vuelto su mano contra ella. Noemí sentía que había regresado vacía, habiendo perdido todo lo que una vez amaba. Para Ruth, la llegada a Belén significaba un nuevo comienzo lleno de incertidumbres. Como extranjera, su posición en la sociedad israelita era precaria y su futuro estaba lleno de desafíos. Sin embargo, su compromiso con Noemí y su fe en el Dios de Israel la motivaron a seguir adelante. La acogida de Ruth en Belén dependía no solo de la actitud de los habitantes, sino también de su capacidad para integrarse y encontrar su lugar en esta nueva tierra. La recepción de Ruth y Noemí en Belén nos enseña sobre la importancia de la comunidad y la compasión. Nos recuerda que, aunque enfrentemos pérdidas y desafíos, el apoyo y la aceptación de quienes nos rodean pueden ser una fuente vital de fortaleza y esperanza. La historia de estas dos mujeres nos invita a abrir nuestros corazones y comunidades a aquellos que, como Ruth, buscan un nuevo comienzo. Boaz, un pariente de Elimelec, es presentado en la historia como un hombre de noble carácter y gran generosidad. Ruth 2:1. Su figura emerge en un momento crucial cuando Ruth comienza a buscar maneras de proveer para sí misma y para Noemí. Boaz no es solo un agricultor exitoso, sino también un hombre que encarna los valores de compasión y justicia que la ley de Moisés promovía. Desde el primer encuentro, Boaz muestra una actitud de bondad hacia Ruth. Al enterarse de su situación, le permite recoger espigas en su campo y le ofrece protección y provisión. Ruth 2:8-9. Boaz reconoce el sacrificio y la lealtad de Ruth hacia Noemí, y su generosidad va más allá de lo esperado, asegurando que Ruth tenga suficiente para comer y llevar a casa. La generosidad de Boaz no se limita solo a acciones materiales. Sus palabras hacia Ruth están llenas de bendiciones y reconocimiento, dándole ánimo y dignidad. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que seas rica en recompensas del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2:12. Boaz actúa como un instrumento de la providencia divina, mostrando cómo Dios cuida de los suyos a través de las acciones de personas justas. Boaz se convierte en un personaje crucial en la redención de Ruth y Noemí. Su nobleza y generosidad representan los valores que Dios quiere ver en su pueblo, enseñándonos el poder de la bondad y la importancia de actuar con justicia y compasión en tiempos de necesidad. A través de Boaz, observamos cómo un solo acto de generosidad puede tener un impacto transformador en la vida de los demás. Ruth decidió ir a los campos de Boaz para recoger espigas después de los segadores, una práctica permitida por la ley mosaica para apoyar a los pobres y extranjeros. Levítico 19:9-10. Esta decisión muestra no solo su disposición a trabajar arduamente, sino también su confianza en la providencia divina para guiarla a un lugar donde encontraría favor y provisión. Ruth demostró valentía al aventurarse en un entorno desconocido, esperando la misericordia de los terratenientes. En los campos de Boaz, Ruth encontró más de lo que esperaba. Boaz, al notar su presencia y conocer su historia, le brindó una hospitalidad generosa. No solo le permitió recoger espigas, sino que también le ofreció protección y alimento. Ruth 2:8-9. Este acto de bondad no solo proporcionó a Ruth lo necesario para su supervivencia,
sino que también le otorgó un sentido de seguridad y pertenencia en una tierra extranjera. La actitud de Boaz hacia Ruth es una manifestación de la ley de Dios en acción. Al cuidar de los necesitados y extranjeros, Boaz cumplía con los mandamientos divinos y mostraba el carácter compasivo que Dios deseaba para su pueblo. Cuando ciegues la mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Deuteronomio 24:19. Boaz personificó esta instrucción, proporcionando un ejemplo vivo de obediencia y misericordia. Ruth, trabajando diligentemente en los campos de Boaz, no solo recolectaba espigas, sino también bendiciones. Su labor y la providencia divina se entrelazaron para traer sustento y esperanza a su vida y a la de Noemí. Este tiempo en los campos marcó el inicio de una serie de eventos que culminarían en la redención y bendición para ambas mujeres, demostrando cómo Dios utiliza incluso las tareas más humildes para cumplir su propósito. El primer encuentro entre Ruth y Boaz fue un momento crucial en la historia. Boaz, impresionado por la diligencia de Ruth y su lealtad hacia Noemí, decidió acercarse a ella y ofrecerle su protección y apoyo. Ruth 2:8-9. Este gesto no solo fue una muestra de amabilidad, sino también una señal de la providencia divina trabajando a través de Boaz para bendecir a Ruth y a Noemí en su momento de necesidad. Boaz se aseguró de que Ruth tuviera acceso a suficiente grano, instruyendo a sus trabajadores para que dejaran caer espigas adicionales a propósito para que ella pudiera recogerlas. Ruth 2:15-16. Este acto de generosidad permitió a Ruth recolectar más de lo necesario, asegurando la provisión de alimentos para ella y Noemí. La bondad de Boaz superaba las expectativas y demostraba un profundo respeto y consideración por la difícil situación de Ruth. Al recibir esta amabilidad, Ruth se sintió profundamente agradecida y vio la mano de Dios en su situación. Agradeció a Boaz por su bondad, preguntando: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Ruth 2:10. La respuesta de Boaz subrayó su reconocimiento de las acciones de Ruth y su deseo de que Dios la recompensara por su lealtad y sacrificio. Este encuentro entre Ruth y Boaz marcó el comienzo de una relación basada en la bondad, el respeto y la fe. A través de este acto de generosidad, Boaz se convirtió en un canal de la gracia divina, mostrando cómo la bondad puede transformar vidas. La bendición que Boaz extendió a Ruth no solo les proporcionó lo necesario para sobrevivir, sino que también abrió la puerta a un futuro lleno de esperanza y redención. La generosidad de Boaz hacia Ruth es un claro ejemplo de la aplicación de los mandamientos de la Torá. Boaz no solo permitió que Ruth recogiera espigas en su campo, sino que también le ofreció protección, acceso a agua potable y la invitó a comer con sus segadores. Ruth 2:8-9-14. Estas acciones reflejan su compromiso con las leyes de Moisés, que instruyen a los israelitas a cuidar de los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Deuteronomio 24:19-21. Boaz no se limitó a lo mínimo exigido por la ley. En su lugar, fue más allá, ordenando a sus siervos que dejaran caer espigas intencionalmente para que Ruth pudiera recogerlas. Ruth 2:15-16. Esta actitud de generosidad demuestra una comprensión profunda del espíritu de la ley, que es la misericordia y la justicia. Boaz vio en Ruth no solo a una extranjera, sino a una mujer valiente y leal que merecía ser cuidada y respetada. La generosidad de Boaz también fue una respuesta directa a la solicitud de Ruth. Al ver su diligencia y conocer su fidelidad hacia Noemí, Boaz oró para que Dios recompensara a Ruth por su sacrificio y esfuerzo. Ruth 2:12.
En este sentido, Boaz se convirtió en un instrumento de la bendición divina, cumpliendo el papel de protector y proveedor que la Torá asigna a los justos. La historia de Boaz y Ruth nos enseña sobre la importancia de la generosidad y el cumplimiento de los mandamientos de Dios con un corazón dispuesto. Nos recuerda que las leyes de Dios están diseñadas para promover la justicia y el cuidado de los vulnerables. Boaz, con su ejemplo, nos muestra cómo una vida guiada por la fe y la compasión puede impactar positivamente en la vida de los demás y cumplir con la voluntad de Dios. Después de un día arduo en los campos, Ruth regresó a casa cargada con una generosa cantidad de cebada, aproximadamente una efa, equivalente a unos 22 litros, Ruth 2:17. Este sorprendente botín era un testimonio de la generosidad de Boaz y el arduo trabajo de Ruth. Ruth le narró a Noemí todos los detalles de su jornada, incluyendo la bondad de Boaz, y cómo él se había asegurado de que ella tuviera suficiente para recoger. Noemí, al escuchar el nombre de Boaz, se llenó de gratitud y alabó a Dios por su misericordia. Sea él bendecido por el Señor, que no ha dejado de mostrar su bondad a los vivos y a los muertos. Ruth 2:20. Este momento marcó un punto de inflexión para Noemí, quien comenzó a percibir la mano de Dios actuando en sus vidas. Noemí explicó a Ruth que Boaz era uno de sus parientes redentores, un Goel, alguien que tenía la responsabilidad de proteger los derechos de la familia en tiempos de dificultad. Levítico 25:25. Este conocimiento trajo un renovado sentido de esperanza y propósito, ya que la posibilidad de redención y restauración se hizo evidente. Noemí empezó a concebir un plan para asegurar el futuro de Ruth y el suyo propio. La alegría de Noemí por la provisión no era solo por la comida, sino también por el reconocimiento de que Dios no las había olvidado. A través de la generosidad de Boaz y el trabajo diligente de Ruth, Noemí vio un destello de la fidelidad de Dios y su continuo cuidado. Este momento de provisión marcó el comienzo de un plan más grande que llevaría a la redención y bendición para ambas mujeres. El concepto de pariente redentor, o Goel, es fundamental en la cultura israelita y en la historia de Ruth. Según la ley mosaica, el pariente redentor tenía la responsabilidad de proteger los derechos y la herencia de su familia. Levítico 25:25. Esto incluía redimir la tierra vendida por un pariente en necesidad, casar a la viuda de un pariente fallecido para mantener la línea familiar y asegurar que los miembros vulnerables de la familia no cayeran en la pobreza o la esclavitud. Boaz, siendo un pariente cercano de Elimelec, calificaba como un posible Goel para Noemí y Ruth. Ruth 2:20. Esta posición lo hacía responsable de actuar en su favor, no solo proporcionando sustento, sino también considerando el matrimonio con Ruth para asegurar la continuidad del linaje de Elimelec. La figura del pariente redentor era un reflejo de la justicia y la compasión que Dios deseaba para su pueblo, asegurando que nadie quedara desprotegido. La mención de Boaz como pariente redentor trajo un renovado sentido de esperanza para Noemí. Después de haber experimentado tanta pérdida, la posibilidad de redención a través de Boaz representaba una luz al final del túnel. Esta esperanza no solo se centraba en la provisión material, sino también en la restauración de la dignidad y el futuro de su familia. El concepto de Goel también es una prefiguración de la obra redentora de Cristo. Así como el pariente redentor estaba llamado a rescatar y restaurar a su familia, Jesús vino a redimir y salvar a la humanidad. La historia de Boaz y Ruth nos ofrece un vistazo a la profundidad del amor y la compasión que caracteriza la redención divina. Nos recuerda que, en tiempos de necesidad, Dios siempre provee un redentor dispuesto a actuar en nuestro favor.
Con la esperanza renovada por la generosidad de Boaz y su posición como pariente redentor, Noemí ideó un plan audaz para asegurar el futuro de Ruth. Noemí le sugirió a Ruth que se bañara, se perfumara y se pusiera su mejor vestimenta, y que se dirigiera al lugar donde Boaz estaba aventando el grano por la noche. Ruth 3:3. Este acto de preparación simbolizaba un cambio en la condición de Ruth, de viuda en luto a una mujer dispuesta a casarse. La instrucción de Noemí fue precisa. Ruth debía esperar hasta que Boaz hubiera comido y bebido, y luego acercarse a él, descubrir sus pies y acostarse allí. Ruth 3:4. Este gesto era una manera tradicional de pedir protección y redención, indicando su disposición para ser tomada como esposa. Aunque era una propuesta arriesgada, también reflejaba la confianza de Noemí en la bondad y el carácter de Boaz. Ruth, demostrando su lealtad y confianza en Noemí, siguió todas sus indicaciones al pie de la letra. Después de que Boaz se durmiera, Ruth se acercó en silencio, descubrió sus pies y se acostó. Ruth 3:7. Cuando Boaz despertó y la encontró a sus pies, se sorprendió, pero al mismo tiempo reconoció la valentía y nobleza de Ruth. Este encuentro nocturno fue un momento crucial, lleno de tensión y esperanza. Boaz, conmovido por el gesto de Ruth y reconociendo su integridad, prometió hacer todo lo posible para redimirla, aunque mencionó que había un pariente más cercano con el primer derecho de redención. Ruth 3:12-13. Este compromiso de Boaz fue una garantía para Ruth y Noemí de que su futuro estaba en buenas manos. La preparación de Ruth y su valentía para seguir el plan de Noemí resultaron en un paso decisivo hacia su redención y la restauración de su familia. La noche en la era fue un momento decisivo en la historia de Ruth y Boaz. Ruth, siguiendo el plan de Noemí, esperó hasta que Boaz terminara su cena y se acostara cerca del montón de grano. Ruth 3:7. En la quietud de la noche, Ruth se acercó en silencio, descubrió los pies de Boaz y se acostó allí. Este acto, aunque audaz, era una forma respetuosa de indicar su solicitud de redención y protección. Cuando Boaz se despertó y encontró a Ruth a sus pies, se sorprendió y le preguntó quién era. Ruth respondió con humildad y claridad: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre mí porque eres pariente redentor». Ruth 3:9. Esta declaración era una petición directa para que Boaz cumpliera su papel de redentor, uniendo sus destinos en matrimonio y asegurando la protección y el futuro de Ruth. Boaz, reconociendo la nobleza y el valor de Ruth, la bendijo y elogió su lealtad y virtud. Aseguró a Ruth que haría todo lo posible para redimirla, aunque mencionó que había otro pariente más cercano que debía ser consultado primero. Ruth 3:10-13. Boaz demostró su integridad y compromiso con la ley, asegurando que el proceso se llevaría a cabo de manera justa y adecuada. Ruth permaneció junto a los pies de Boaz hasta el amanecer, y antes de que otros pudieran verla y malinterpretar la situación, Boaz le entregó una gran cantidad de cebada para llevar a Noemí. Ruth 3:14-15. Este acto de provisión no solo reflejaba la generosidad de Boaz, sino también su compromiso de cuidar y proteger a Ruth y Noemí. La noche en la era fue un paso decisivo hacia la redención y restauración, llena de esperanza y promesas para el futuro. La propuesta de Ruth a Boaz fue un acto de valentía y fe. Al acercarse a Boaz durante la noche, Ruth le pidió que extendiera su manto sobre ella, una forma simbólica de solicitar su protección y redención. Ruth 3:9. Este gesto no solo indicaba su deseo de ser redimida, sino también su disposición a entrar en un matrimonio levirato, unirse a Boaz y continuar el linaje de Elimelech. La expresión «extiende tu manto sobre mí» tiene un profundo significado.
En la cultura de la época, el acto de cubrir a alguien con el manto simbolizaba protección y compromiso. Para Ruth, una extranjera en Israel, esto representaba su completa confianza en Boaz y su deseo de ser aceptada plenamente en la comunidad israelita. Su solicitud era tanto una súplica por seguridad como una declaración de su fe en el Dios de Israel. Boaz, al escuchar la propuesta de Ruth, reconoció su nobleza y virtud. La elogió por no haber buscado a los jóvenes, ya fueran ricos o pobres, sino por haber demostrado lealtad hacia su familia y su suegra, Noemí. Ruth 3:10. Este reconocimiento por parte de Boaz subrayó el carácter excepcional de Ruth y su disposición a seguir las leyes y costumbres de su nuevo hogar. La petición de Ruth nos enseña sobre la importancia de la valentía y la fe en nuestras vidas. Nos invita a tomar decisiones audaces y a confiar en la provisión de Dios, incluso en situaciones inciertas. Ruth, con su gesto humilde pero significativo, abrió el camino para su redención y para la bendición de generaciones futuras. La respuesta de Boaz a la propuesta de Ruth fue de gran nobleza y compromiso. Boaz, profundamente conmovido por la lealtad y el valor de Ruth, le aseguró que haría todo lo posible para redimirla, cumpliendo así su papel como pariente redentor. Ruth 3:11. Sin embargo, también mencionó que había un pariente más cercano que tenía el primer derecho de redención, demostrando su integridad y respeto por las leyes de Israel. Boaz prometió actuar rápidamente para resolver la situación, asegurando a Ruth que no debía temer. Le dijo: «Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa». Ruth 3:11. Este compromiso de Boaz no solo proporcionó seguridad a Ruth, sino que también destacó su propio carácter justo y su disposición a seguir los mandatos divinos. Al amanecer, Boaz se aseguró de que nadie viera a Ruth para evitar malentendidos, y le entregó una generosa cantidad de cebada para llevar a Noemí. Ruth 3:14-15. Este gesto no solo demostraba su seriedad e intención, sino también su deseo de cuidar de Ruth y Noemí, indicando que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de su bienestar. La respuesta de Boaz refleja los valores de justicia y misericordia que Dios desea para su pueblo. Su disposición a actuar conforme a la ley y a proteger a Ruth y Noemí demuestra cómo las decisiones justas y compasivas pueden traer redención y bendición. Boaz nos enseña que la verdadera nobleza se manifiesta en el compromiso con el bienestar de los demás y en la disposición a cumplir nuestras responsabilidades con integridad. El compromiso de Boaz de redimir a Ruth no estaba libre de obstáculos. Según la ley israelita, había otro pariente más cercano que tenía el primer derecho de redención. Ruth 3:12. Este pariente, cuyo nombre no se menciona en la historia, representaba un posible impedimento para que Boaz pudiera cumplir su promesa a Ruth. La presencia de este pariente añadió una capa de incertidumbre y tensión a la situación. Boaz, siendo un hombre de integridad, decidió abordar el asunto de manera directa y justa. Al día siguiente, se dirigió a la puerta de la ciudad, un lugar común para las transacciones legales y las decisiones comunitarias, y convocó al pariente más cercano y a 10 ancianos de la ciudad como testigos. Ruth 4:1-2. Este acto muestra la transparencia y el respeto de Boaz por las leyes y costumbres de su pueblo. En presencia de los ancianos, Boaz presentó el caso al pariente más cercano, ofreciéndole la oportunidad de redimir la tierra que había pertenecido a Elimelec y de casarse con Ruth, la moabita. Inicialmente, el pariente estuvo dispuesto a redimir la tierra, pero al enterarse de que también debía casarse con Ruth, reconsideró su decisión. Ruth 4:3-6. Temía que al hacerlo pudiera perjudicar su propia herencia.
La renuncia del pariente más cercano fue un momento crucial en la historia. Al rehusarse a redimir a Ruth, dejó el camino libre para que Boaz asumiera el papel de redentor. Este obstáculo, aunque desafiante, fue manejado con justicia y respeto por las leyes israelitas, mostrando cómo Dios guía los eventos hacia la redención y la bendición a través de la obediencia y la integridad de sus siervos. La renuncia del pariente más cercano marcó un punto decisivo en la historia de Ruth y Boaz. Al rehusarse a redimir la tierra y a casarse con Ruth, el pariente más cercano liberó a Boaz para que pudiera cumplir su promesa y tomar a Ruth como esposa. Ruth 4:6. Este momento fue testificado por los ancianos de la ciudad, quienes ratificaron la transacción conforme a la ley y las costumbres de Israel. Para formalizar la renuncia, el pariente más cercano se quitó la sandalia y se la entregó a Boaz, siguiendo la tradición de la época como señal de transferencia de derechos. Ruth 4:7-8. Este gesto simbólico aseguró que todos los presentes comprendieran que Boaz ahora tenía el derecho de redimir la tierra y casarse con Ruth. La renuncia del pariente más cercano fue un acto público que confirmó la legitimidad de la redención de Boaz. Boaz, tras recibir la sandalia, anunció ante los ancianos y el pueblo su intención de redimir la tierra de Elimelec y tomar a Ruth como su esposa. Ruth 4:9-10. Este compromiso público no solo mostró su determinación y justicia, sino también su deseo de honrar a Elimelec y de asegurar el bienestar de Noemí y Ruth. La reacción del pueblo fue de bendición y apoyo, reconociendo la nobleza y la rectitud de Boaz. La renuncia del pariente más cercano y la subsecuente redención por parte de Boaz destacan la importancia de seguir las leyes y tradiciones con integridad. La disposición de Boaz a actuar conforme a la ley y asumir sus responsabilidades muestra cómo la obediencia a Dios y la justicia pueden llevar a resultados benditos y a la restauración. Este acto de redención no solo aseguró el futuro de Ruth y Noemí, sino que también estableció un precedente de fidelidad y nobleza. Con el camino despejado, Boaz y Ruth se casaron, iniciando una nueva etapa en sus vidas. Ruth 4:13. Este matrimonio no solo fue una bendición personal para ambos, sino también una restauración del linaje de Elimelec. La unión de Boaz y Ruth fue un acto de redención que trajo esperanza y renovación a una familia que había enfrentado tantas dificultades y pérdidas. El matrimonio de Boaz y Ruth fue bendecido por Dios de muchas maneras. Pronto, Ruth concibió y dio a luz a un hijo, una señal de la gracia y la providencia divina. Ruth 4:13. Este hijo, llamado Obed, se convertiría en el abuelo del rey David, estableciendo así una línea genealógica que eventualmente llevaría al nacimiento de Jesús, el Mesías. La bendición de un hijo fue una clara muestra de la intervención de Dios en sus vidas y de su plan mayor. La comunidad de Belén celebró el matrimonio y el nacimiento de Obed con gran alegría. Las mujeres de la ciudad bendijeron a Noemí, diciendo: «Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un pariente redentor, que su nombre sea célebre en Israel». Ruth 4:14. Estas palabras de bendición reflejan el reconocimiento de la comunidad de la fidelidad de Dios y de la importancia de la redención que Boaz había llevado a cabo. El matrimonio de Boaz y Ruth y el nacimiento de Obed destacan la importancia de la fidelidad, la obediencia y la providencia divina. A través de su historia, vemos cómo Dios puede transformar situaciones de sufrimiento y pérdida en oportunidades de redención y bendición. La unión de Boaz y Ruth nos recuerda que la fidelidad a Dios y a sus mandamientos siempre lleva a la bendición y a la realización de su propósito divino. El nacimiento de Obed marcó un nuevo comienzo para Noemí, trayendo alegría y restauración a su vida. Ruth 4:17.
Después de haber sufrido tantas pérdidas, la llegada de su nieto fue una señal tangible de la fidelidad y la misericordia de Dios. Las mujeres de la ciudad reconocieron esta bendición diciendo: «Este niño renovará tu vida y será tu sostén en la vejez». Ruth 4:15. Obed se convirtió en una fuente de esperanza y consuelo para Noemí. Noemí, que había regresado a Belén llena de amargura, ahora encontraba alegría y propósito en el cuidado de su nieto. El nacimiento de Obed no solo aseguró la continuidad del linaje de Elimelec, sino que también trajo un sentido de plenitud y satisfacción a la vida de Noemí. Su papel como cuidadora de Obed le devolvió un sentido de familia y comunidad que había perdido. Obed, cuyo nombre significa siervo, creció en un hogar lleno de amor y devoción. Bajo la crianza de Noemí y los valores inculcados por Boaz y Ruth, Obed desarrolló un profundo sentido de fe y responsabilidad. Este ambiente amoroso y piadoso preparó a Obed para convertirse en el abuelo del rey David, uno de los monarcas más grandes de Israel y un ancestro directo de Jesús. El nacimiento de Obed y su impacto en la vida de Noemí subrayan la fidelidad de Dios y su capacidad para redimir y restaurar. La historia de Noemí nos enseña que, incluso en medio del dolor y la pérdida, Dios tiene un plan de redención y bendición. La llegada de Obed transformó la amargura de Noemí en alegría, demostrando cómo Dios puede traer luz y esperanza a nuestras vidas más allá de nuestras expectativas. Obed, el hijo de Ruth y Boaz, se convirtió en una figura central en la genealogía de Israel. Como el hijo redentor de Elimelec, Obed no solo aseguró la continuidad del linaje familiar, sino que también desempeñó un papel crucial en el plan divino para Israel. Obed es mencionado en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, destacando su importancia en la línea mesiánica, Mateo 1:5. El nombre Obed significa siervo, reflejando tanto su papel en la familia como su futuro impacto en la nación de Israel. Criado por Noemí, Ruth y Boaz, Obed fue nutrido en un hogar lleno de fe, amor y valores piadosos. Este entorno formativo preparó a Obed para ser un ancestro digno del rey David, quien sería conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14. Obed fue el padre de Isaí y el abuelo de David. A través de Obed, la historia de Ruth y Noemí se conectó directamente con la realeza de Israel y con la promesa mesiánica. La genealogía de David y eventualmente de Jesús muestra cómo Dios utiliza personas y circunstancias inesperadas para cumplir su propósito redentor. La inclusión de Obed en esta línea destaca la importancia de la obediencia y la fidelidad en el plan divino. La vida de Obed nos enseña sobre la importancia de nuestra herencia espiritual y el impacto de nuestras acciones en las generaciones futuras. A través de su historia, vemos cómo Dios puede tomar situaciones de sufrimiento y transformarlas en bendiciones que resuenan a lo largo del tiempo. Obed, el siervo, se convirtió en un eslabón crucial en la cadena de redención que llevaría al nacimiento del Salvador. La inclusión de Ruth en la genealogía de Jesús es un testimonio del alcance y la profundidad del plan redentor de Dios. A través de su matrimonio con Boaz y el nacimiento de Obed, Ruth se convirtió en un antepasado directo del rey David y por lo tanto de Jesús. Mateo 1:5-6. Esta conexión subraya cómo Dios utiliza a personas de todas las naciones y antecedentes para cumplir su propósito divino. La genealogía de Jesús, tal como se presenta en el Evangelio de Mateo, incluye a varias mujeres destacadas, entre ellas Tamar, Rahab, Betsabé y María, junto con Ruth. Cada una de estas mujeres tiene una historia única de fe y redención, mostrando cómo Dios puede transformar vidas y utilizar situaciones complicadas para su gloria.
La inclusión de Ruth, una extranjera moabita, destaca la naturaleza inclusiva y universal del plan de salvación de Dios. La inclusión de Ruth en la genealogía de Jesús destaca el tema de la redención y la gracia. Aunque era una extranjera y viuda, Ruth fue redimida y bendecida por Dios, convirtiéndose en una figura crucial en la historia de la salvación. Su historia nos recuerda que Dios no discrimina y que su gracia está disponible para todos, sin importar su origen o circunstancias. La genealogía de Jesús, que incluye a Ruth en su linaje, nos enseña sobre la soberanía de Dios y su habilidad para orquestar eventos a lo largo de la historia para cumplir su propósito. La historia de Ruth y su inclusión en la línea mesiánica nos inspira a confiar en el plan de Dios, sabiendo que nuestras vidas, cuando se rinden a Él, pueden tener un impacto eterno. La presencia de mujeres en la genealogía de Jesús, como se menciona en el Evangelio de Mateo, es un aspecto significativo y revelador del plan divino. En una cultura donde las genealogías típicamente resaltaban a los hombres, la mención de Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María subraya un énfasis especial en el papel crucial de estas mujeres en la historia de la redención. Mateo 1:3-16. Cada una de estas mujeres tiene una historia poderosa de fe, valentía y gracia divina. Tamar, que luchó por su derecho a la herencia familiar. Rahab, la prostituta que mostró gran fe y valentía al proteger a los espías israelitas. Ruth, la moabita leal y fiel. Betsabé, que a pesar de su situación complicada, se convirtió en la madre del sabio rey Salomón. Y María, la joven virgen que aceptó con humildad y fe su papel como madre del Salvador. Cada una de estas mujeres enfrentó desafíos únicos, y sin embargo, Dios las utilizó para cumplir su propósito redentor. La inclusión de estas mujeres en la genealogía de Jesús subraya el valor y la dignidad que Dios otorga a todos los individuos, independientemente de su género, origen o pasado. Nos recuerda que Dios puede y utiliza a personas de todas las esferas de la vida para llevar a cabo su plan divino. Sus historias de fe y redención son testimonios de la gracia y la misericordia de Dios. Esta genealogía inclusiva también destaca la naturaleza redentora del ministerio de Jesús. Desde su nacimiento, Jesús vino a salvar a toda la humanidad, hombres y mujeres por igual. La presencia de estas mujeres en su linaje nos recuerda que la salvación y el amor de Dios no están limitados por barreras sociales o culturales. La historia de la redención es una historia de inclusión, gracia y esperanza para todos. La historia de Ruth y Noemí es un poderoso ejemplo de lealtad y fe. Desde el momento en que Ruth decidió seguir a Noemí a Belén, renunciando a su tierra natal y a sus dioses, demostró una profunda lealtad y compromiso. Su declaración, donde tú vayas, iré yo, donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Es una de las expresiones más conmovedoras de devoción y fe en la Biblia. La lealtad de Ruth hacia Noemí fue grandemente recompensada. A pesar de las dificultades y la incertidumbre inicial, la fe y la determinación de Ruth la llevaron a encontrar gracia y provisión en los campos de Boaz. Su disposición a trabajar arduamente y a seguir las instrucciones de Noemí demuestran su carácter diligente y obediente. La historia de Ruth nos enseña que la lealtad y la fe, incluso en tiempos difíciles, son recompensadas por Dios. Noemí, a pesar de su amargura inicial, también muestra una profunda fe en Dios. Al reconocer la mano de Dios en la provisión a través de Boaz, Noemí recuperó la esperanza y comenzó a ver un futuro para ella y Ruth. Su capacidad para elaborar un plan para la redención de Ruth y su disposición a confiar en la bondad de Boaz muestran su sabiduría y fe renovada en la providencia divina. Las lecciones de lealtad de Ruth y Noemí
son aplicables a nuestras vidas hoy. Nos enseñan la importancia de permanecer fieles a nuestras relaciones y a nuestra fe, incluso cuando enfrentamos desafíos. La historia de estas dos mujeres nos recuerda que Dios honra la lealtad y la fe, y que su providencia siempre está trabajando detrás de escena para traer bendición y redención a nuestras vidas. La historia de Ruth y Noemí es un claro ejemplo de la providencia divina, donde Dios obra detrás de escena para cumplir su propósito. Desde la decisión de Elimelech de llevar a su familia a Moab hasta el regreso de Noemí y Ruth a Belén, cada evento muestra la mano de Dios guiando y proveyendo. La coincidencia de que Ruth recoja espigas en el campo de Boaz no es simplemente un accidente, sino una demostración de la guía divina. Dios usó la lealtad y el trabajo diligente de Ruth para abrir puertas de bendición y provisión. La generosidad de Boaz y su disposición a actuar como pariente redentor fueron parte del plan divino para restaurar la vida de Noemí y Ruth. Cada acción y decisión, aunque parezcan simples y cotidianas, formaban parte de un propósito mayor, mostrando que Dios está siempre presente, incluso en los detalles más pequeños. La providencia divina también se ve en la forma en que Dios transformó el dolor y la pérdida en esperanza y redención. La amargura de Noemí se convirtió en gozo con el nacimiento de Obed, y la historia de Ruth se entrelazó con la genealogía del Mesías. Estos eventos no solo trajeron restauración a sus vidas, sino que también jugaron un papel crucial en el plan redentor de Dios para toda la humanidad. La historia de Ruth nos muestra que, aunque no siempre comprendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su providencia. Dios actúa constantemente detrás de escena, utilizando nuestras circunstancias, decisiones y relaciones para cumplir su propósito. Nos invita a confiar en su plan y a reconocer su mano en cada aspecto de nuestras vidas, sabiendo que Él siempre trabaja para nuestro bien y su gloria. La vida de Ruth y Noemí estuvo llena de desafíos que requirieron decisiones difíciles, desde la migración de Belén a Moab debido a la hambruna, hasta la decisión de Ruth de seguir a Noemí de regreso a Belén. Cada paso estaba lleno de incertidumbre y riesgo. Estos desafíos, sin embargo, fueron fundamentales para moldear su destino espiritual y para revelar la fidelidad de Dios en sus vidas. Ruth enfrentó la difícil elección de quedarse en Moab con su familia y sus dioses, o seguir a Noemí a una tierra desconocida y adoptar una nueva fe. Optó por lo último, una decisión que no solo cambió su vida, sino que también la convirtió en un modelo de lealtad y fe para las generaciones futuras. Ruth 1:16-17. Su valentía para tomar decisiones basadas en la fe, en lugar de en la comodidad, es un poderoso recordatorio de cómo nuestras elecciones pueden moldear nuestro destino espiritual. Noemí también tuvo que tomar decisiones difíciles, especialmente cuando aconsejó a Ruth sobre cómo acercarse a Boaz. Aunque estaba llena de amargura y dolor por las pérdidas que había sufrido, Noemí eligió confiar en la providencia de Dios y en la bondad de Boaz. Esta decisión resultó en la redención y restauración de su familia, mostrando cómo la fe en medio de los desafíos puede llevar a bendiciones inesperadas. Ruth 3:1-4. Los desafíos y decisiones que enfrentamos en la vida tienen el poder de moldear nuestro destino espiritual. La historia de Ruth y Noemí nos enseña que, aunque los caminos pueden ser difíciles y llenos de incertidumbre, nuestras elecciones, cuando están basadas en la fe y la confianza en Dios, pueden conducir a una vida plena y bendecida. Cada desafío es una oportunidad para demostrar nuestra fe y para ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. La historia de Ruth y Noemí está llena de momentos cruciales en los que las elecciones que hicieron determinaron el curso de sus vidas.
Desde la decisión de Ruth de dejar su tierra natal hasta la decisión de Boaz de actuar como pariente redentor, cada elección fue significativa y tuvo consecuencias profundas. Estas elecciones nos enseñan sobre la importancia de actuar con sabiduría y fe en los momentos cruciales de la vida. La decisión de Ruth de acompañar a Noemí a Belén es uno de los momentos más cruciales de la historia. Al declarar, «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios», Ruth 1:16, Ruth eligió una vida de lealtad y fe sobre la comodidad y la seguridad de su hogar en Moab. Esta elección no solo cambió su destino personal, sino que también la colocó en la línea genealógica del Mesías, mostrando cómo nuestras decisiones pueden tener un impacto eterno. Otro momento crucial fue la decisión de Boaz de aceptar la propuesta de redimir a Ruth, a pesar de los riesgos y responsabilidades que conllevaba. Al actuar con integridad y compasión, Boaz no solo aseguró el futuro de Ruth y Noemí, sino que también demostró la importancia de actuar con justicia y misericordia en los momentos decisivos. Ruth 4, 9, 10. Su elección reflejó su carácter y su fidelidad a las leyes de Dios. Las decisiones de Ruth, Noemí y Boaz nos enseñan que los momentos críticos en la vida requieren valentía, sabiduría y fe. Nos invitan a reflexionar cuidadosamente sobre nuestras elecciones y a confiar en que Dios guiará nuestros pasos. Al actuar con fe y obediencia, podemos estar seguros de que nuestras decisiones, aunque difíciles, nos llevarán a cumplir el propósito divino y a experimentar las bendiciones de Dios. La fe de Ruth es un poderoso ejemplo de confianza en Dios en medio de la adversidad. Desde su decisión de dejar Moab y seguir a Noemí a Belén, Ruth demostró una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Esta fe fue puesta a prueba en varias ocasiones, pero Ruth siempre optó por confiar en la providencia divina, incluso cuando las circunstancias parecían insuperables. Al llegar a Belén, Ruth enfrentó incertidumbre y pobreza. Sin embargo, en lugar de desesperarse, tomó la iniciativa de ir a los campos a recoger espigas, confiando en que Dios proveería para ella y Noemí. Ruth 2:2. Su disposición a trabajar arduamente y su confianza en la bondad de Dios le permitieron hallar gracia ante los ojos de Boaz, quien se convirtió en un instrumento de la provisión divina. La fe de Ruth también se manifestó en su obediencia a las instrucciones de Noemí sobre cómo acercarse a Boaz. Aunque la situación era arriesgada y podría haber resultado en rechazo o humillación, Ruth siguió adelante con valentía, confiando en que Dios guiaría los eventos para su bien. Ruth 3:5. Su fe fue recompensada cuando Boaz aceptó redimirla, demostrando cómo Dios honra la confianza y la obediencia de sus siervos. La historia de Ruth nos enseña la importancia de confiar en Dios en tiempos difíciles. Su fe nos inspira a mantenernos firmes y seguir adelante, incluso cuando enfrentamos desafíos e incertidumbres. Nos recuerda que Dios es fiel y que, cuando confiamos en Él, podemos estar seguros de que Él proveerá y guiará nuestros pasos hacia la redención y la bendición. La historia de Ruth y Noemí destaca la relación entre la obediencia y la bendición. A lo largo de su narrativa, vemos cómo la obediencia a Dios y a sus mandamientos lleva a la provisión, la redención y la bendición. Desde la decisión de Ruth de seguir a Noemí hasta la disposición de Boaz de actuar como pariente redentor, la obediencia fue clave para experimentar la fidelidad y la provisión de Dios. Ruth mostró obediencia en varias ocasiones cruciales. Al decidir seguir a Noemí a Belén, Ruth obedeció el llamado de Dios a un nuevo comienzo. Ruth 1:16-17. Su disposición a trabajar en los campos y a seguir las instrucciones de Noemí sobre cómo acercarse a Boaz también reflejó su obediencia y fe. Cada acto de obediencia de Ruth
fue recompensado con provisión y gracia, demostrando cómo Dios bendice a aquellos que siguen su camino. Boaz también demostró su obediencia a las leyes de Dios al asumir su rol como pariente redentor. Ruth 4, 9, 10. Su disposición a cumplir con sus responsabilidades, a pesar de los riesgos y sacrificios, fue un acto de obediencia que resultó en la bendición de su familia y en la continuidad del linaje de Elimelech. Boaz es un ejemplo de cómo la obediencia a Dios puede traer bendición no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. La historia de Ruth y Noemí nos enseña que la obediencia a Dios es esencial para experimentar sus bendiciones. Nos recuerda que, aunque la obediencia puede ser difícil y desafiante, siempre lleva a la provisión y la gracia divina. Al seguir el ejemplo de Ruth y Boaz, podemos confiar en que nuestra obediencia a Dios nos permitirá experimentar su fidelidad y cumplir su propósito en nuestras vidas. El legado de Ruth es una fuente de inspiración para generaciones futuras. Su historia de lealtad, fe y redención ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, mostrando cómo una vida dedicada a Dios puede tener un impacto duradero. Desde su decisión de seguir a Noemí hasta su inclusión en la genealogía de Jesús, Ruth dejó un legado de esperanza y fidelidad. La vida de Ruth nos enseña que nuestras acciones y decisiones pueden tener un impacto significativo. Su lealtad a Noemí y su fe en el Dios de Israel no solo cambiaron su propio destino, sino que también influenciaron el futuro de Israel y la línea genealógica del Mesías. Ruth nos muestra que, cuando vivimos nuestras vidas con fe y obediencia, podemos dejar un legado que inspire y bendiga a las generaciones futuras. El legado de Ruth también destaca la importancia de la inclusión y la gracia. Como una extranjera moabita, Ruth fue acogida en el pueblo de Israel y se convirtió en una figura central en la historia de la redención. Su inclusión en la genealogía de Jesús muestra cómo Dios valora a todas las personas y cómo su gracia está disponible para todos, sin importar su origen o pasado. Mateo 1:5. La historia de Ruth nos invita a considerar el legado que estamos dejando. Nos desafía a vivir con fe, lealtad y obediencia, sabiendo que nuestras vidas pueden tener un impacto duradero. Al seguir el ejemplo de Ruth, podemos confiar en que nuestras acciones serán usadas por Dios para bendecir y redimir no solo nuestras propias vidas, sino también las vidas de aquellos que vienen después de nosotros. La historia de Ruth y Noemí es una herencia espiritual valiosa que nos enseña sobre la fidelidad, la providencia divina y la importancia de la lealtad y la obediencia. Desde el dolor y la pérdida hasta la redención y la bendición, la vida de estas dos mujeres es un testimonio poderoso de cómo Dios obra en nuestras vidas para cumplir su propósito. Su relato nos invita a confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros, y a seguir sus mandamientos con fe y determinación. Ruth, con su lealtad y fe inquebrantables, y Noemí, con su sabiduría y esperanza renovada, nos muestran que la verdadera herencia espiritual se encuentra en la relación con Dios y en la confianza en su plan. A través de sus vidas, vemos cómo Dios puede transformar situaciones de sufrimiento y desesperación en oportunidades de redención y bendición. Su historia es un recordatorio de que Dios está siempre presente, guiando y proveyendo para sus hijos. La herencia espiritual de Ruth y Noemí también nos enseña sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. A lo largo de su viaje, Ruth y Noemí se apoyaron mutuamente, demostrando cómo el amor y la lealtad pueden superar cualquier obstáculo. Su relación es un ejemplo de cómo Dios usa las relaciones humanas para llevar a cabo su plan y para brindar consuelo y esperanza en tiempos de necesidad. La conclusión de la historia de Ruth y Noemí nos llama a reflexionar sobre nuestra propia herencia espiritual.
Nos desafía a vivir con fe, obediencia y lealtad, confiando en que Dios usará nuestras vidas para cumplir su propósito. Al seguir el ejemplo de Ruth y Noemí, podemos estar seguros de que nuestras vidas tendrán un impacto duradero y que nuestra herencia espiritual será una fuente de bendición para las generaciones futuras.